Buenas noches, ¿qué tal están? Hoy es 24 de junio, uno de esos días especiales en el calendario en el que las ausencias pesan. El día no ha amanecido como siempre, no olía a humo de las hogueras del día anterior y además el hecho de que haya sido una jornada mañanera con mucho calor pegajoso y sol remolón no ha ayudado nada. Un ambiente plomizo que no casa demasiado bien con el optimismo, como tampoco lo hacen los datos económicos que hoy marcan la crónica en nuestro Más que Palabras. Para hablar de economía y de mucho más tenemos a Ángela de Miguel, que es presidenta de la Confederación de Empresarios de Valladolid. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a Rafa Daniel, director de la Delegación del Economista en Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches, Nati. Buenas noches. Yo no quiero ponerme agorera, pero es que los datos cantan. Hoy el Fondo Monetario Internacional ha hablado y lo que nos ha dicho es para echarse a temblar. Si ya nos parecía alarmante una caída de la economía del 8%, ahora ahonda en la herida y prevé un descalabro del 12,8%, casi un 13% es lo que va a bajar el ritmo económico en España. Es la mayor crisis desde la guerra civil. No nos podemos conformar, pero bueno, no somos los únicos tampoco, porque Italia tiene las mismas previsiones que nosotros. Lo bueno, si se puede decir así, es que el rebote en 2021 será algo mayor que lo esperado en un primer momento. Y en este escenario es difícil que las empresas puedan levantar sus ERTEs. La patronal y los sindicatos siguen pidiendo al Gobierno que alargue el apoyo hasta finales de año, porque además el plazo ya termina esta misma semana. Hoy en el Congreso la ministra Calviño abría la puerta a otro tipo de regulación. Más allá de esta acción de corto plazo, tendremos que seguir trabajando con los agentes sociales en mecanismos que permitan que de cara al futuro los ajustes se hagan en horas y no en trabajadores. Nuevas formas de ajuste interno de las empresas que supongan un cambio con respecto a los ajustes tradicionales de nuestro país, los ajustes en forma de variaciones extraordinariamente intensas del empleo. La disyuntiva es dificilísima, ¿eh? O seguimos en un ERTE continuo porque la pandemia está ahí, o tomamos al toro por los cuernos. Bueno, la situación es complicada porque es verdad que todavía hay muchos sectores económicos que no están en la misma situación. Independientemente de los que ya pueden, tampoco tenemos una reactivación, una situación económica que no tenemos los niveles de consumo que teníamos antes, con lo cual las personas no estamos consumiendo igual que antes, pero luego todavía hay muchísimos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con el ocio y el sector del turismo, que es que no pueden abrir. No pueden. O sea, realmente cuando alguien no abre teniendo un montón de inversión en costes fijos, es decir, que todos los meses tiene que pagar dinero, es porque realmente no va a sacar ninguna rentabilidad ni va a cubrir todos esos gastos variables que le supondría abrir. Con lo cual, estas empresas, si no tienen mecanismos de ayuda, tendrán que cerrar, porque uno no puede estar muchísimos meses pagando y asumiendo un montón de costes sin poder abrir, porque todavía, y hemos visto, y ha salido, por ejemplo, la normativa de la Junta de Castilla y León, y así se ha hecho en muchos sitios, donde todavía existen muchísimas restricciones de aforo, de actividades prohibidas, actividades muy limitadas, muy reguladas, y claro, independientemente hay que asumirle además el cambio de comportamiento que tenemos también los ciudadanos, que en muchos casos también pues vamos a cambiar en nuestros hábitos, con lo cual o se apoya o si no la solución va a ser el cierre masivo, que esperemos que no venga. Pero yo sí que me quedo con los datos que habéis dado, con el hecho de que el 2021 se prevé una recuperación a lo mejor un poquito más optimista que la que había antes. Yo creo que eso es importante para conseguir que la U o la L sea el tramo de abajo lo más pequeñito posible y podamos salir adelante cuanto antes. Sí, pero todo pasa por hacer las cosas que el Gobierno tiene que hacer, ¿no? Estamos discutiendo
que si prolongamos los ERTEs o no los prolongamos. En todos los países de Europa han prolongado los ERTEs sin ningún problema. Los sindicatos están diciendo que hay que prolongar los ERTEs, los empresarios están diciendo que hay que prolongar los ERTEs, y lo que no se puede hacer es bueno, pues dar esa sensación, que por lo menos es la que yo tengo, de no saber muy bien cuál es el diagnóstico de la situación, y por lo tanto el tratamiento pues no puede ser nunca certero, ¿no? Entonces, bueno, el baño de realidad que ha dado hoy el Fondo Monetario Internacional es demoledor, y yo creo que el acuerdo prácticamente está cerrado y el Gobierno va a prolongar los ERTEs hasta septiembre, pero la sensación... Hasta septiembre, porque la propuesta de finales de año ni bueno, sobre, no, ni se estamos plantea. así, es que vamos a poquitos. Vamos a poquito, y sobre todo, pues eso, con estas negociaciones, vamos a ver, es que intentar reactivar la economía sin contar con las empresas es absolutamente ridículo, es absolutamente suicida, ¿no? Y es lo que pues nos está dando a entender el Gobierno durante los últimos meses, ¿no? Yo creo que hay mucha posición ideológica que no hace ningún bien a la economía española, ni al empleo, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora aparece otra propuesta y cada uno, un ministro, el escriba dice una cosa, la vicepresidenta dice otra, estamos con negociaciones, cuando es un tema resuelto. Si es que el parón que ha habido no se puede reactivar, no es dar un botón y que la economía vuelva a funcionar como hace 2 o 3 meses. Es imposible, y yo creo que es de sentido común, ¿no? Yo es que la propuesta de Calviño tampoco la he entendido demasiado. Es que yo creo que no lo ha Quizás lo explicado conoces, bien. claro, Entonces habrá que porque ver, parece que se está negociando. por horas y hay o- unos meses. Bueno, vamos a ver, ya existe la posibilidad, porque una de las cosas que tú puedes tener al trabajador con una reducción de jornada dentro del ERTE, con lo cual no sé a qué otro tipo de mecanismo se puede referir cuando habla por horas, cuando es un mecanismo que ya tenemos regulado en nuestra legislación laboral y que además ahora mismo están aplicando mucho las empresas cuando están rescatando trabajadores, en muchos casos, para una parte de la jornada, no para la jornada completa. Y una de las ERTEs también que tú puedes hacer, no tienes por qué a una persona tenerla al 100% sin trabajar, sino que, bueno, pues en función de las necesidades. Lo que pasa es que es verdad que hay puestos de trabajo que no se pueden desarrollar con 2, 3, 4 o 5 personas, porque al final, si tú tienes que hacer un proyecto, por ejemplo, ¿no?, un proyecto de consultoría, pues una persona lo tiene que coger desde el principio hasta el final y es muy complicado que se haga entre 2, ¿no? Entonces, hay cosas que es difícil, hay actividades que no es rentable abrir, con lo cual el que no le interesa abrir, si le vas a obligar a abrir o no le mantienes el ERTE, lo que va a llevar es a un concurso de acreedores, porque hay que pensar que aquí el empresario no es que no quiera tener a sus trabajadores, o sea, es que no puede porque ha ocurrido, porque le han cerrado la actividad, o sea, que es que no es ni siquiera que es la propia economía la que ha hecho mal o que el empresario ha hecho una mala gestión, es que ahora mismo todo el sector hotelero, por ejemplo, que en España es muy importante, no es que no quieran abrir sus hoteles, es que la gente no puede viajar ahora mismo, entonces, ¿quién va a ir a un hotel, ¿no? O todos estos meses que no podíamos ni movernos de provincia, con lo cual al final, claro, bueno, tendrán que explicarnos muy bien en qué consiste, pero hay que ver que no puede haber una receta única para todo, porque cada actividad y cada puesto de trabajo requiere una serie de medidas. Entonces las empresas lo que necesitan es flexibilidad, porque las empresas lo que vamos a hacer siempre es tener, porque lo que vamos es a tener el mayor número de la actividad que podemos tener. Y cuanta más actividad tengamos, más trabajadores vamos a incorporar. Con lo cual tomemos medidas de flexibilidad para las empresas para que permitan adaptarse a la realidad que hay, para que no tengan que cerrar, porque si no la solución es el cierre y el despido. Sí. Y el problema es que en España muchas veces, como tomamos unas medidas un poco muy rígidas, acabamos en todas las crisis con un montón de despidos y un montón de cierres. O sea, somos el país de Europa que arregla todas sus crisis cerrando empresas y con unas cifras de desempleo brutal. ¿Y eso por qué? Porque no hacemos medidas flexibles. Porque tú si permites que una empresa se adapte y se haga más pequeña, sí, en el momento que la actividad económica se reactiva, esa empresa que tiene ya el know-how, que sabe cómo hacer las cosas, que tiene gente preparada, enseguida crece. Y en España, ¿qué tenemos? Que un emprendedor nuevo monte una empresa nueva, empiece desde cero con todo lo que cuesta, y entonces, claro, la reactivación también es mucho más lenta. mucho más complicado. Comentabas, sí, Rafa, que estamos que no se está escuchando a los empresarios, pero los empresarios están hablando mucho. Llevamos 15 días, y tú lo sabes perfectamente, con foros organizados por la patronal, por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en los que desde las máximas personalidades de la banca, bueno, de todos los sectores, han
han hablado de cómo ellos ven el futuro. Hoy se clausuraba este foro, entre otros intervenía el rey Felipe VI y dejaba claro una cosa: esta es una crisis global, la más global de todas las crisis, y superarla hay que afrontarla también de forma global y mirando a Europa. Estos últimos meses los empresarios habéis sabido demostrarlo y estoy convencido de que lo vais a seguir haciendo con ánimos renovados. Y sois perfectamente conscientes de lo severa y global que es esta crisis, así como de la necesidad de afrontarla con una perspectiva europea. Perspectiva europea. Pues sí, perspectiva europea, pero un poco por enlazar Sí. lo que decía antes Ángela con lo que planteas. Claro, las empresas están diciendo, miren, necesitamos que se haga esto para sobrevivir, no para ganar más, para sobrevivir. Lo más preocupante es que la sensación que se está dando es que las empresas están con estas peticiones pues para ganar más dinero, para, yo qué sé, una especie de abuso, ¿no?, del Estado, de las ayudas. Eso es lo que ha provocado precisamente esta cumbre empresarial, que todas las organizaciones empresariales se hayan unido para decir: miren ustedes, nosotros estamos aquí para colaborar, nosotros estamos aquí para ayudar, pero necesitamos esto, esto y esto. Y efectivamente estamos en un contexto europeo en el que tenemos que contar con el resto de los países europeos, ¿no? Y hay que tener en cuenta qué están haciendo en otros países, cómo están afrontando la desescalada y la reactivación económica en otros países, para hacer exactamente lo mismo, para no estar en desventaja en cuanto a competitividad respecto a nuestros socios, que también son a la vez competencia, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo Europa? Yo, no sé, yo desconozco cómo se está llevando a cabo esta desescalada. Bueno, la verdad es que en general se está haciendo un apoyo muy importante a las empresas. La mayoría de los países consideran que la clave de la recuperación y de la salida está en el apoyo a las empresas, porque son las que van a tener la clave de la generación de riqueza, de mantenimiento del empleo, y también para poder mantener el estado de bienestar, porque si las empresas cierran y no hay ingresos, no vamos a poder pagar la sanidad. O sea que es que al final esto es un sistema, un mecanismo que se va retroalimentando. Y sí que es una cosa, hablando de la cumbre de COE, que yo creo que es muy interesante y también poner en valor, porque tenemos unas empresas en España extraordinarias. Muchas de las que han participado en esta jornada, gran parte de ellas, la mayor parte de su actividad y de sus ingresos los tienen fuera de España, y tenemos la suerte de que cotizan y una parte muy importante y siguen estando aquí y están en el IBEX 35, y las tenemos aquí en España, que es gente, bueno, realmente extraordinaria, y que la gran mayoría de ellas están apoyando y tratando de sacar a España adelante con un compromiso, yo creo que extraordinario, y con una serie de medidas que tampoco es que sean tan complicadas. Es que al final tenemos que salir todos juntos de esta. Si es que tampoco hay mucho más. Es un momento muy complicado, como cualquier situación que puedas vivir en tu familia o situaciones complicadas en la vida. Al final tenemos que remar todos en la misma dirección. Y esta crisis es una crisis que no ha sido económica, que es una crisis sanitaria, es decir, que no ha sido producida ni por el propio ciclo económico, ni por, podamos decir, es que las multinacionales han abusado de no sé qué, o es que había que haber regulado el mercado. No ha sido una crisis que la haya producido, ha sido una crisis que se ha producido porque se han tenido que tomar una serie de medidas sanitarias que han obligado al cierre de la economía, ¿no? Y te la han paralizado. Con lo cual, al ser de estas características, por eso es tan importante el apoyo del Estado para la reactivación, y sobre todo de apoyo a aquellos sectores que tienen capacidad suficiente para generar sus ingresos, sobrevivir y mantener el empleo, pero que no pueden porque hay una regulación que se lo está impidiendo. Pensemos aquí, por ejemplo, pues todo el sector del ocio, ¿no?, donde no van a poder... claro, si yo no tengo una pista de baile y soy una discoteca, pues por mucho que me digan a mí que mantenga el empleo y que mantenga la actividad, digo, pero si es que yo sé mantener el empleo y sé desarrollar mi actividad porque soy un buen profesional del sector de la noche, pero no puedo porque tengo una normativa que me lo impide. Con lo cual, cuando tú tienes una normativa que te impide desarrollar tu actividad, pues hay que mantener también el apoyo en espera a que se pueda cambiar esa normativa y volver a la normalidad, que se volverá, yo estoy convencida. Que vamos a seguir avanzando. Antes de entrar ya a analizar la evolución de la pandemia, vemos cómo actúa Nieto ante estos rebrotes. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero primero quiero pintar y limpiar este pequeño rebrote de coronavirus. Ya está. Aunque tampoco debemos tener un miedo irracional a los rebrotes. Y esta alita de pollo
puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. La ironía de Nieto, que como siempre esconde muchísimo más. Puede que por exceso de información, ayer lo decía aquí un compañero vuestro, un contertulio, que quizás estamos dando demasiada información constantemente, pero la verdad es que cada vez hay más brotes, o mejor dicho, tenemos más constancia de ellos. El del río Carrión, el del río Ortega, por ejemplo, aquí en Valladolid, se amplía ya a 28 contagios. En Aragón, esas 4 comarcas prosiguen en fase 2. Y en el País Vasco se está detectando contagios en niños menores de 1 año. Y hoy hemos conocido además los 2 primeros turistas extranjeros que han dado positivo. Se trata de 2 ciudadanos norteamericanos que venían a pasar sus vacaciones a Baleares. Esto decía el ministro Illa en el Congreso sobre todos estos rebrotes. Sigue ahí y puede volver a golpearnos. Por eso el Gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada del COVID-19 que incluirá, como les he dicho, una reserva estratégica de materiales y medicamentos, de manera que podamos afrontar esta situación, si llega, en las mejores condiciones posibles. Aunque es evidente que ni nosotros ni nadie puede garantizar el riesgo cero. Sin ser catastrofistas, tampoco nos podemos poner una venda en los ojos. No, además hay que informar. Fue fundamental el que la gente sepa cómo va la situación, sobre todo para actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, son rebrotes que yo creo que entran un poco dentro de lo previsible o de lo esperado, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de cámara, que mientras haya brotes que se puedan localizar y que se puedan aislar y los servicios sanitarios estén con capacidad para atender esa demanda, yo creo que vamos a tener que convivir con este virus durante unos meses como poco, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es tener la máquina engrasada y sobre todo la concienciación ciudadana de que no se pueden hacer botellones, y ahí pues estamos viendo últimamente a los chavales, dices? Que es verdad que se han comentado, y lo decías tú, Nati, bastante bien durante el confinamiento. Pero bueno, ahora parece que están ya con el curso finalizado y demás, parece que están un poco más a lo loco, ¿no? Los niños menores de 1 año, comentaba en el País Vasco, escuchaba esta mañana a un médico, están provocados porque son reuniones familiares en la que van enseguida a coger a los niños en brazos, a darles besos, y los niños se contagian. Claro, es que es una tentación. Claro. A mí me costaría, de verdad, si tengo un bebecito así tan rico, pues es difícil controlarse y no achucharle un poco, porque la verdad es que son extraordinarios. Yo lo que sí que creo es que, por un lado, es muy bueno estar informados, porque así tenemos que tomar medidas de precaución y tenemos que seguir manteniendo esas medidas de mantener la distancia, de lavarnos mucho las manos, de ir con mascarilla, eso es muy importante. Pero sí que es verdad que yo creo que hemos aprendido mucho, con lo cual también es verdad que se hace un seguimiento y se está haciendo un rastreo. Cada vez que hay un contagio, estamos localizando muy bien y detectando muy bien las personas que están contagiadas. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Actuar. Y como bien decía Rafael, no tenemos colapsados los sistemas sanitarios, que era algo muy importante. Con lo cual las personas que estén afectadas van a poder tener un tratamiento, que además hemos aprendido mucho también sobre los tratamientos, con lo cual también son mucho más eficaces de lo que teníamos antes. Con lo cual, dentro de lo que se decía desde el primer momento, que lo que tenemos que aprender es a convivir con el virus, pues bueno, pues yo creo que todas estas hemos aprendido ya. Tenemos que mantener todas las medidas de precaución y, sobre todo, pues ese rastreo, esos test. Y esto significa también, cuando se están haciendo a los niños de menores de 1 año, es que yo creo que antes no hacíamos test a los menores de 1 año. Y eso significa que es bueno, que es que estamos haciendo más test, que estamos detectando muchísimo mejor los casos, y lo cual nos está permitiendo también tomar actuaciones y evitar una propagación masiva que obligue a confinamientos masivos. Y está pasando también en las residencias de ancianos. Bueno, ya lo sabíamos, que son un foco de contagio, y ahora lo es también. De hecho, entre los nuevos brotes hay uno en una residencia de Lleida que tenía además el distintivo de COVID-free, es decir, que hasta ahora había superado lo peor de la pandemia sin casos, y en los últimos días ya lleva 17. Hoy aquí en las Cortes de Castilla y León se ha aprobado el decreto que contempla el protocolo que deben cumplir las residencias de la comunidad ante una nueva y más que segura oleada. Deberán disponer de un plan específico de contingencia dirigido a prevenir y dar una respuesta urgente
ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública. Este decreto no va a impedir que esto vuelva a suceder si hay un rebrote. Urge un nuevo modelo, miremos lo que ha sucedido. Este decreto ley, si lo tenemos que calificar de alguna forma, sería de incompleto. Debate por un decreto que pretende también poner al menos negro sobre blanco en torno a lo que hay que hacer, al menos capacidad de actuación, algo que no han tenido, porque ese es uno de los problemas que tuvieron las residencias, que no sabían por dónde guiarse, nadie las decía qué hacer. Realmente nos pilló a todos por sorpresa y a las residencias también, y no hay que olvidar que son el colectivo más vulnerable, es decir, que es que tener un problema en una residencia pues puede suponer muchas vidas, ¿no? Yo, bueno, independientemente de que los partidos políticos están en el Parlamento para el debate y demás, ahora, por ejemplo, pues no creo que sea el momento de plantear ningún modelo de las residencias, como han planteado algunos de los que acabamos de escuchar, ¿no? Efectivamente, hay que establecer medidas para salvaguardar la salud de los más vulnerables, y en ese sentido me parece que todo lo que se haga, pues probablemente será poco, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que estamos en una carrera de fondo y que tampoco podemos caer en la desesperación, que habrá momentos buenos, habrá momentos malos, pero ya estamos un poco, deberíamos estar curados de espanto y saber la gravedad de este coronavirus, y que no podemos bajar la guardia en ningún momento, ¿no? Controlar el acceso, pues prioritario, pues si no, es tristísimo, pero si no se puede dejar entrar en las residencias... Humanamente, claro, es muy complicado, ¿no? Es tristísimo y complicadísimo. Que no puedas ver a tus familiares, a tus padres, a tu madre, que están desde hace tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco de... ellos lo contagian mantener bien todas las medidas sanitarias, de desinfección, en fin, yo creo que un protocolo es muy importante porque no lo hemos tenido. Yo creo que eso es fundamental, porque es verdad que son lugares en los que hay que prestar muchísima atención y tomar todas las medidas necesarias. Y quizá a lo mejor de las enseñanzas que podemos tener de esta pandemia es eso, ¿no? Es a que haya unos protocolos de actuación en estos sitios más vulnerables, ya no por el coronavirus, sino por cualquier amenaza que pueda surgir en el futuro, ¿no? Que realmente en cualquier momento pueden surgir problemas de este tipo, ¿no? Y a lo mejor ahí sí que tenemos que aprender la lección y establecer ya mecanismos a largo plazo, pero también se necesitan... A lo mejor es verdad que hay que cambiar el sistema y ya ser un sistema también sociohospitalario, pero claro, eso cuesta mucho, claro, y la nueva oleada la tenemos encima. Ellos iban más por otro modelo, ¿no? El modelo de las residencias privadas y demás, ¿no? Creo que van por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, lógicamente... Nacionalizar las residencias. Sí, bueno, ya lo han puesto ellos sobre la mesa. Podemos lo ha puesto sobre la mesa. Seguimos en las Cortes, porque quiero que me habléis de otro tema, a ver el poco tiempo que tenemos antes del descanso. Casi por unanimidad, solo Vox se ha negado a apoyar una propuesta que garantice practicar abortos en la red de SACIL, siempre respetando la objeción de conciencia del facultativo. Esto es un cruce de mujeres por toda la comunidad autónoma buscando que se les practique una interrupción voluntaria del embarazo. Es imprescindible contar con un número de profesionales suficientes para completar la totalidad del proceso, desde el principio al final. Profesionales que, por supuesto, no hayan expresado su derecho de objeción de conciencia. Hombre, si en 10 años no han actualizado usted el número de objetores de conciencia, creo que no pueden poner este argumento. La objeción de conciencia, ese es el problema y la realidad que está detrás de que muchísimos abortos no se practiquen en la red de la salud pública de Castilla y León. No sé si esta garantía va a ser realmente una garantía para las mujeres que tengan que abortar. No lo sé, porque primero habrá que saber cuántos profesionales están... Es que no se sabe, claro. No se sabe, yo creo que eso es lo primero, porque a lo mejor es verdad que si hay profesionales que están dispuestos a hacerlo en la sanidad privada, pues imagino que habrá también dentro de la sanidad privada muchos que tengan la objeción de conciencia. Creo que donde trabajes no te tiene que afectar en cuanto a los valores que tú tengas, ¿no? Porque la objeción de conciencia al final es una cuestión de valores que yo creo que hay que respetar, ¿no? Porque al final lo que tenemos que respetar son dos cosas. Lógicamente, el derecho, que está perfectamente ya y lo tenemos en nuestra
la legislación española a la interrupción voluntaria del embarazo, y por otro lado el derecho, que también es otro derecho, y hay que conciliar los dos. Primero, pues tendremos que saber cuántos facultativos y cuál es la situación. Y luego, una vez que tengamos eso, pues ya podremos luego sacar otras conclusiones o hacer otro diagnóstico, pero lo primero es que a lo mejor sí que hay profesionales suficientes. Yo no lo sé si les hay o no los hay. Parece ser que solo ha surgido, se tiene detectada una unidad en toda la comunidad, solo una única unidad, que sería en Miranda de Ebro. Una unidad pública de SACIL. En el resto de los hospitales no se sabe si realmente bueno, de hecho la realidad es que hay mujeres que en pleno confinamiento, lo sacaba el otro día el Diario de Burgos, han tenido que salir, sin poder salir de su provincia, han tenido que salir para practicarse un aborto fuera, porque claro, se pasaban los plazos. Esta medida será buena en el sentido de poder, bueno, pues hacer esa actualización y por lo menos saber y tener un diagnóstico claro de cuál es la situación, para luego poder tomar las medidas adecuadas, porque lógicamente es un derecho que reconoce la ley, con lo cual pues habrá que también conciliar un poco los dos derechos, que yo creo que siempre se puede. Yo creo que al final tenemos dos derechos y habrá que poderlos conciliar. Yo a veces echo de menos un poco la conexión de las Cortes y de los partidos y de los políticos con la realidad. Es una necesidad, es un problema ahora mismo el que no se practiquen abortos en la red pública de sanidad. Yo creo que no, por lo que conozco, yo creo que no hay ese problema. Yo lo enmarco entonces pues un poco en la lucha parlamentaria para ver si pueden arrinconar al PP porque vote con Vox o por hacer daño a la coalición Ciudadanos-Partido Popular. Es que es un canto al sol, realmente. Porque el gran problema de los abortos en la sanidad pública es que los médicos no los quieren hacer y esgrimen la objeción de conciencia. No pasa aquí, pasa en Extremadura, me parece que también, en Castilla-La Mancha. Sí. ¿Qué queremos? ¿Realmente, de nuevo, las banderas ideológicas? Es que yo creo que ahora mismo no existen esos problemas. Lógicamente, pues bueno, si efectivamente hay médicos suficientes que quieren hacer abortos en la red pública, yo creo que no hay ningún problema. Pero es que yo creo que no es una necesidad ahora mismo para los ciudadanos o para las ciudadanas. Bueno, si alguna ha tenido que viajar sí, alguna quizás sí que ha tenido un problema concreto. Pero eso quizás lo dejamos para otro debate y otro día. Nos vamos al descanso, ahora volvemos. La semana pasada se firmaba ese acuerdo entre todos los grupos políticos para la reconstrucción de la comunidad tras la pandemia, y entre los puntos estaba el compromiso, antes lo hemos apuntado, la necesidad de simplificar los trámites administrativos a las empresas. Bueno, amparándose en ese punto, hoy las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de la oposición, han aprobado el decreto de simplificación y agilización administrativa que modifica una veintena de leyes. Entre esas leyes está la que contempla la obligación de contar con una licencia ambiental para desarrollar un proyecto empresarial. A partir de ahora, una vez entre en vigor este decreto, bastará con una comunicación responsable por parte del empresario, es decir, de buenas intenciones. De esta forma, entre otras cosas, se abre la puerta a decenas de granjas porcinas que estaban pendientes precisamente de ese trámite. El punto ha generado muchísima discusión hoy entre los grupos en la Cámara y, por cierto, otro detalle, ese decreto de la Junta sale adelante, pero lo hace con el informe desfavorable de los letrados de las Cortes. Ya avisan que van a traer problemas. Se pasan de licencias a comunicaciones responsables una serie de actividades. Serie de actividades que van a favorecer en mucho, el emprendimiento rural. ¿Quién va a comprobar si una construcción en régimen sometido a mera comunicación a la Administración cuando se termina la obra no cumple con lo estipulado en la licencia? ¿Quién? ¿Es cierto que lo somete a una declaración responsable? Sí, acompañado de un informe técnico, de un profesional, porque aquí esto es una cuestión de confianza. Ustedes quieren tutelarlo todo. Y yo les pido hoy aquí que lo retiren porque es un auténtico desastre y que va a generar a Castilla y León un serio problema.
Es un tema administrativo complicado, pero es determinante. Las licencias ambientales, vosotros sabréis más, que domináis el aspecto económico. ¿Te paraliza un proyecto? ¿Quién habla? Bueno, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es quitar trabas a la actividad empresarial. Es decir, estábamos hablando antes de la cantidad de burocracia que hay, la cantidad de problemas a la hora de ejercer la actividad empresarial, y esta es una de ellas, ¿no? Es decir, ¿por qué se presupone que un empresario va a incumplir la ley? Es decir, es que estamos, no quiere decir que por una declaración responsable luego no se le puede hacer una inspección. Pero claro, todos conocemos cómo es la administración, y hay veces, o muchísimas veces, en las que emprender un negocio o ampliar tu negocio es una verdadera odisea, es un verdadero dolor de muelas que echa para atrás a muchísima gente, muchísimos empresarios para continuar. Y eso no lo olvidemos, eso es empleo. Y en el caso concreto de las granjas porcinas, que al final yo creo que todo esto va un poco por esa polémica, un poco en la ofensiva que hay contra el sector porcino por parte de algunos partidos ecologistas, a los que les hacen un poco la ola el Partido Socialista y Podemos, pues estamos hablando de que queremos repoblar el mundo rural, ¿no? Estamos hablando de las escasas capacidades económicas para los jóvenes para mantenerse en el pueblo, ¿no? Pues el porcino español, que es súper brillante, que es líder mundial, somos el segundo país en cabaña porcina, vendemos a China, estamos haciéndolo extraordinariamente bien en China, y Castilla y León es una potencia dentro de España sobre eso. Bueno, pues está teniendo muchísimos problemas a la hora de poder crecer y de poder generar empleo. Vamos a ver, uno de los puntos en los que peor salimos, hay un estudio que hace el Banco Mundial, que es el Doing Business, y precisamente, haciendo negocios, una de las cosas que valoran es el tiempo que tardas en poner en marcha un negocio. Pues estamos en el puesto 130 y algo del mundo, o sea, súper atrás. A la altura de Senegal, me parece. Exacto, muy atrás. ¿Y cuáles son los principales problemas a la hora de poner en marcha un negocio? Precisamente este tipo de licencias. Si la administración no es capaz de gestionar rápido una licencia que tiene 3 años parada una inversión, si yo voy a invertir en algo y sé que tengo que esperar 3 años, cuando ya he metido el dinero, he hecho todo para que realmente poder ponerme en marcha, pues me lo pienso y decido no hacerlo. Con lo cual el modelo de declaración responsable, que no es que tú puedas hacer lo que quieras, sino que tienes que hacerlo cumpliendo la normativa, y si no la cumples se te va a sancionar, sí, porque no es una barra libre, como mucha gente pretende hacer creer, no es una barra libre. De hecho, se puede asumir mucho riesgo haciendo una declaración responsable, porque luego puede haber una interpretación con las normas que nos cambian en España cada 2 por 3, que pueden hacer una interpretación, incluso pensar que tenías que haber hecho otra cosa. Pero bueno, o sea, la declaración de responsable no es una barra libre, y es un modelo que se utiliza en la mayoría de nuestros países del entorno. Al final, yo no puedo sancionar a todos porque uno incumpla, tengo que permitir a todo el mundo. Esto es como si nos dicen, no, de momento no vas a poder sacar el coche, mover el coche, por si acaso te saltas un semáforo en rojo. Entonces te voy a estar vigilando y no te voy a dejar moverte, no vaya a ser que te saltes un semáforo en rojo. Es que sería absurdo, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Vamos a permitir que la gente saque su coche, y por supuesto al que se salte el semáforo en rojo, pues a ese lógicamente habrá que tomarle las medidas oportunas, lógicamente. Tenemos invitados esta noche, no están aquí, pero sí que me están esperando al otro lado del teléfono. No es fácil poner en marcha una empresa, mucho menos ahora, pero si la idea es buena y quien la arranca cree en ella y dispone además de los conocimientos necesarios, tiene ya mucho camino recorrido. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Hace 20 años decidió dejar su empleo en una gran empresa láctea y poner en marcha su propio proyecto. Hoy esa idea, que nació en el Valle de Manzanedo, en Burgos, es una granja con el mayor rebaño ecológico caprino de Europa y produce 100 toneladas de queso al año. Alfonso Pérez Andújar, propietario y alma de Granja Santa Gadea, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de poner en marcha una empresa. ¿Se encontró usted con muchos problemas administrativos? Con unos cuantos, y unos cuantos más de los que yo hubiera querido. Y seguimos un poco en esa tónica. Yo diría que estamos yendo para atrás, no para adelante. O sea que todo eso que acabo de oír hace un momento en su canal
no solo lo suscribo, sino que lo comparto y lo apoyo en general. Y yo además le diría más, es que creo que hay un error de base tremendo en todo esto. O sea, en España lamentablemente no paramos de vomitar papeles y papeles y papeles en los distintos, en fin, territorios que tenemos. Y yo siempre pongo el caso de un país que me parece que funciona sensiblemente mejor, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, y lo conozco bastante bien porque tengo allí 2 hijas mías viviendo hace muchos años, la mayoría de las veces cuando uno tiene que hacer algo, simplemente lo hace y es su responsabilidad. Tú sabes cómo es la ley y por tanto tú tienes que hacerlo de manera que cumpla la ley. Y allá tú, si no la cumples. Y yo no digo que tenga que ser a llegar a ese extremo, pero desde luego lo que no puede ser es que tengamos una marabunta de papeles y, como decís hace un momento, que se cambien cada 2 por 3, que esto a una persona que está empezando, a una persona joven, a una persona que tenga ganas y que tiene que repartir su tiempo entre todos, si además no hacemos más que ponerle problemas, esto es que es imposible. Es decir, tú al final dependes de 17 gestorías para llevar el tema laboral, para llevar el tema fiscal, para llevar el tema... Bueno, es que es inviable. O sea, los emprendedores o los empresarios realmente deberían tener más tiempo libre para dedicarse a lo que realmente saben hacer. Es crear empresas y bien crear empleo, ¿no? Que es lo que la máxima, usted tenía muy claro el negocio que quería poner en marcha, venía además del sector, quería un producto natural, sin aditivos químicos. Quiero que me cuente quién es Teruo Giga, se llama así, ¿no? Bueno, Teruo Giga es uno de las personas que más han influido en mi vida, sí. Quizás sea una de las, en mis últimos años. Sí, este señor es un ingeniero agrónomo japonés que es un poco mayor que yo, debe tener como 10 años más que yo. Y este señor desarrolló una biotecnología, partiendo de la base del mundo de las bacterias, que es, esto es muy importante, digamos, poner un poco en contexto para que la gente lo pueda entender. Realmente el mundo de las bacterias es el mundo real, es el mundo de verdad, es el mundo que existe. En 1 metro cúbico de agua, o en 1 metro cúbico de aire, o en 1 metro cúbico de suelo, hay unos cuantos trillones más de bacterias que todos los seres humanos en el mundo mundial. Obviamente, el mundo es de ellos, no es nuestro. Cuando hacemos las cosas mal, no, es que es así, es que es así de importante. Cuando eso lo entendemos, podemos tomar 2 caminos, que es liarnos a tortas contra todos los bichos vivientes, ¿vale? Que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y el último ejemplo que nos ha pasado, pues lo tenemos muy recentito y todavía no hemos salido de él. No es el único, hemos tenido muchos a lo largo de la historia. Esa es una alternativa, pegarnos contra ello, pegarnos contra la naturaleza. Pum, 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 yo soy más duro, soy más chulo, tengo más química, más no sé qué, yo soy más fuerte, vale. Al final, ¿qué pasa? Que la naturaleza siempre gana. Lleva ganando 5.000 millones de años. Y seguirá ganando. Porque el día que no gane, nos vamos todos al cuerno. Así de claro. Y la otra opción es lo que hizo usted, que es adaptarse. La otra opción es aliarme con ella. Es buscar a ver, intentar comprender cómo funciona la naturaleza. Esto que parece una tontería, pues me ha costado mucho tiempo y gracias al señor Teruo Giga, pues me dio un camino, una herramienta a través de la cual efectivamente tú puedes vivir en armonía y acelerar los procesos naturales que son los que mandan en la naturaleza. Yo no digo que podamos evitar todos los virus o todas las pandemias que vayan a venir en el futuro, pero lo que sí digo es que hay otra manera de conseguir que haya una mejor armonía. Y si hay armonía, todo funciona mejor. Y eso es lo que yo hice en ese caso, en concreto, con esa tecnología y de la que me siento especialmente orgulloso de su aplicación. Y que, pues me ha permitido tener un suelo en este momento y un campo que realmente es al lado de lo que yo he estado acostumbrado durante mis anteriores 50 años como ingeniero agrónomo, pues esto me parece increíble.
Y me parece más increíble que a lo largo de mis otros 50 no me diera cuenta ni nadie me explicara, ni en la carrera nadie me enseñara que todo esto era así. Porque en el fondo es muy sencillo. Cuando tú te pones a trabajar para que la naturaleza vaya por su camino, pues te das cuenta que todo es mucho más fácil. Muchísimas gracias por habernos atendido. Yo creo que lo que ha dicho va a servir mucho a muchas personas. Primero, porque les ha enfocado por una línea de negocio en la que se tiene muy en cuenta el entorno y cuidar nuestro entorno. Y segunda, porque a lo mejor si algún político nos está escuchando, cuando se habla de repoblar, hay que tener en cuenta a quien apuesta por el mundo rural y lo difícil que se tiene muchas veces para poner en marcha una empresa. Así que por las dos partes esperemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Muy amable, encantado. Muchas gracias. Un saludo, hasta pronto. Pues un ejemplo, ¿eh? Pues sí, yo creo que la verdad es que tenemos aquí unos ejemplos de empresarios extraordinarios. Yo creo que es un modelo fantástico. Y que realmente está haciendo bien las cosas, no solo que tardarían en darle la licencia ambiental, pero estamos hablando de que precisamente está haciendo un trabajo extraordinario y lo hemos visto con ese respeto a la naturaleza, una granja ecológica, es decir, que está generando valor y genera empleo en el mundo rural con un montón de valores. Bueno, pues sin contar, pero fíjate, por ejemplo, el que hablaba del modelo de Estados Unidos, que es un modelo muy de autorresponsabilidad, es decir, de gente que consideramos que eres adulto y no tengo que estar tutelando. Bueno, la Unión Europea, perdemos las empresas en general, un punto y pico de competitividad, que es una cifra brutal por toda la burocracia y la normativa que tenemos y ese control que tenemos en la Unión Europea frente a las empresas estadounidenses que pueden competir más en precio porque todo eso es mucho dinero. Se nos acaba el tiempo. Yo simplemente, es una maravilla ver a emprendedores como este empresario, ¿no? que apuesta por el mundo rural, apuesta por lo ecológico, apuesta por... Y con ideas buenas y rentables. Mucha formación, y quiero aprovechar, mucho buen plan de negocio, muy bien pensado. Y quiero aprovechar además para decir que el sistema agroalimentario español y el sistema agroalimentario de Castilla y León es uno de los más avanzados del mundo y es uno de los que se somete a más controles, tanto medioambientales como de seguridad alimentaria, como de aspectos climáticos, y está haciendo un esfuerzo extraordinario para ser puntero en el mundo, y yo creo que eso hay que reconocerlo, y como mejor se reconoce es facilitándoles las cosas. Se nos va a acabar el tiempo, pero es que tengo dos citas obligadas. Una de ellas, Estefanía Ureña, que se ha pasado toda la tarde rastreando internet y no la voy a dejar yo sin que me cuente qué es lo que ha escuchado. Estefi, y visto. Nati, hoy uno de los temas que más se ha retuiteado tiene como protagonista al ministro Ábalos. En un acto organizado en la estación de Atocha, varios comerciantes le han increpado porque durante el confinamiento han tenido que pagar el alquiler de sus locales, algo que ha desmentido el ministro. Los tuiteros han criticado la manera en la que Ábalos recibía con una sonrisa estas reclamaciones. Twitter recoge también otra iniciativa, esta vez de la plataforma change.org, para que retiren del mercado los conocidos conguitos. El argumento que dan es que es racista y las redes no paran de opinar a favor y en contra. A favor los que creen que el diseño del envase no es propio del siglo XXI y en contra los que opinan que es censura. Y seguramente la persona que escribió el siguiente tuit no pensó jamás que se iba a convertir en trending topic. Laura critica el micromachismo que supone que a una mujer le sirvan un refresco y a un hombre una cerveza cuando es ella la que pide esta última bebida con alcohol. Muchas mujeres son las que se han sentido identificadas con esta experiencia. Gracias, Estefanía. Sí. Voy a tener cuidado, hay que decir que yo normalmente preguntan, porque es en la mayoría de los... Es verdad que ocurre, yo lo he podido comprobar en el día a día, ¿no? Y la última parada, Segovia. Ángel González, el director del Adelantado de Segovia, nos dice que llevan mañana en portada. El Adelantado abre su portada con un reportaje sobre la dificultad que van a tener los parques infantiles, fundamentalmente en los pueblos más pequeños, para conocer este verano la chanza, los recorridos de los más pequeños, debido a la estricta normativa de la Junta de Castilla y León. Asimismo, recogemos el lugar exacto donde se va a implantar la segunda infraestructura sanitaria de la ciudad de Segovia. Igualmente, por último,
recogemos en nuestras páginas un pequeño problema que ha habido en la contabilización de una nueva muerte en Segovia, que al final no ha sido tal. Muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángela. Se nos ha quedado el tiempo corto, siempre nos pasa lo mismo, tenemos que empezar a cuajar tiempo. Mañana les voy a hacer una recomendación, que estén con nosotros a esta misma hora, a las 9:30, pero el formato va a ser diferente. Vamos a mantener una entrevista con José Vicente de los Mozos, el máximo responsable de Renault, nos la ha concedido en Madrid. Tiene mucho que decir, es una entrevista muy interesante en la que nos va a dar noticias muy importantes para la comunidad. ¿Dependemos de la agroalimentación? Sí, pero hoy en día todavía dependemos más del sector de la automoción. Mañana no se lo pierdan, a partir de las 9:30. Adiós.